PAN, con Mirna Schindler, por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosucen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso y contarles que estamos a la espera ya de poder conversar con la cofundadora de Enseña Chile, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Susana Claro. Recordemos que dentro de los temas, ¿no?, que se plantearon en la acusación constitucional contra el ministro Marco Antonio Ávila, había varios puntos que tienen que ver con su gestión, con el tema del ausentismo, con el tema de la deserción escolar. Ahí sí, ya estamos con Susana Claro. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Mina? Muchas gracias por esta conversación, Susana. Susana, a ver, lo primero que me gustaría preguntarte en tu calidad de, experta en educación, vamos a los temas de fondo que estuvieron en el debate, que probablemente, claro, no calificaban para una acusación constitucional, pero sí califican para, por ejemplo, para una interpelación respecto de cuán bien o cuán mal lo está haciendo el ministro de Educación. Y ahí quiero entrar en los puntos neurálgicos. Partamos por el gran tema generado después de la pandemia, que tiene que ver con los muy malos resultados en materia de lenguaje y en materia de matemáticas. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes? Sí, el CIMSE nos mostró, de hecho, un poco más, cosas distintas de las que yo estaba esperando. En matemáticas retrocedimos muchísimos años. Se aumentó la brecha de género, o sea, algo que habíamos cerrado. En Chile no había brecha de género en matemáticas, y en este minuto las mujeres fueron mucho más afectadas que los hombres por la pandemia, retrocedieron muchísimo más. Y bueno, se ha dicho que puede ser por las labores de cuidado que hagan en el hogar, pero yo también creo que hay un factor ahí, que es que las mujeres aprovechan mucho más también en la escuela cuando están presentes, y por lo tanto, al haberla perdido, fue más lo que tenían que perder. Siempre les ha ido mejor a las mujeres que a los hombres en muchas cosas en la parte académica, tienen mejores promedios, etc. A ver, para entenderlo, perdón, Susana, es que ahí me perdí un poquito. O sea, la explicación que hay de por qué las mujeres obtuvieron menos resultados en ambas asignaturas, sí, digamos, ¿no? Exacto. Bajaron más, claro, bajaron más y antes porque bueno, siempre en lenguaje han tenido mejor resultado que los hombres, pero la bajada fue mayor para las mujeres también en lenguaje. Y todas estas consecuencias, ¿no es cierto?, de que los niños no fueran a clase, de la pandemia y de todo lo que eso implicó. ¿Hasta qué punto hasta dónde creen ustedes que va a durar esto, ¿no?, este efecto? ¿Y qué es lo que no se ha hecho correctamente o qué es lo que se tiene que hacer para corregir, ¿no es cierto?, estas malas consecuencias? De hecho, eso es lo más preocupante de todo, porque esto no fue un CIMSE post-pandemia inmediatamente, sino que fue un CIMSE después de 1 año de trabajar por reactivar, por volver a donde estábamos. Entonces, aún así, aún después de 1 año de trabajo, vemos una caída brutal en la parte matemática.
En lenguaje de segundo medio la hemos estado viendo hace mucho tiempo, esto solo la agravó, pero es una cosa que nos ha faltado reaccionar hace rato, y en lenguaje de cuarto básico han sido históricamente tan bajos los resultados, porque siempre hemos tenido un tercio de estudiantes de la generación que pasa a quinto básico prácticamente sin habilidades de lectura. Entonces, a pesar de que ahora, por ejemplo, los estudiantes que sabemos que estaban pasando en un nivel adecuado, antes era 42% por ahí, 46%, y ahora fue 37%, no me acuerdo bien porque tenemos que tomar en cuenta que hay muchos estudiantes que no dieron el CIMSE, porque todo el año la asistencia fue baja, entonces los inasistentes al CIMSE este año fue el doble que antes. Que aún fue bajo dentro del país, o sea, fue solo 10%, pero era el doble que antes, y eso significa que hay un 10% para quienes no tenemos idea en qué nivel está. Ya, entonces no se hizo el ajuste, pero para entender, ¿por qué no se logró, de acuerdo a tu visión, por qué no se logró generar esa recuperación? Algunos dirán, ¿por qué es tan profundo? Claro, bueno, y ahí viene el punto que tú dices. Yo creo que el primer año estuvo... yo sé que hubo personas trabajando y todo, pero no fue prioridad en el Ministerio de Educación todo el primer año. Y estuvimos muchas personas muy angustiadas diciéndole por todos lados como esto tiene que ser una emergencia nacional. ¿Por qué no estamos movilizando a todo el país en esto? Y en vez el Ministerio está haciendo otras cosas, los mensajes son otras cosas, participábamos éramos invitados a unas discusiones de otra ley, y todo así como estamos perdiendo tiempo en esto en vez de estar enfocándonos con todo. Entonces fue más o menos un año donde muchos colegios trataron de hacer lo que tenían a mano, digamos, pero no hubo un esfuerzo concertado y como realmente pensado detrás, con fondos, ¿cierto? Y ahora este año estamos repitiendo lo mismo, los fondos para la reactivación. Ahora hay un grupo muy potente, efectivo y todo, pero que también les falta fondos, hay muchas otras cosas dando vuelta al ministerio en vez de que esto sea... Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que decía, hay personas del ministerio que decían, nosotros podemos perfectamente caminar y mascar chicle al mismo tiempo, tratando de argumentar que se podían preocupar de la reactivación y se podían preocupar de otras miles de cosas. Y eso no pasó. El problema acá es que lo que necesitamos es correr, no caminar. Entonces, para correr tú no puedes ni masticar chicle, ni estar haciendo malabarismo, solo te tienes que concentrar con toda tu mente en correr lo más rápido que puedas. Y eso es lo que estamos perdiendo acá, que cuando decimos prioridad, tiene que ser la única y principal prioridad que ocupe toda tu atención, no la primera de 5, ¿se entiende? Entonces... eso es lo que yo creo que está fallando, y si uno mira las leyes que están en este minuto en el Congreso que se han pedido discutir, ninguna le da financiamiento a la reactivación ni tiene una relación con la reactivación. Son las leyes Sí, ¿es un problema de financiamiento fundamentalmente entonces, Susana? No fundamentalmente, pero sí es una señal de las prioridades, porque se están pidiendo fondos para otras cosas. Se discute el CAE, en la ley que están ahora discutiendo, o sea, que acaban de ponerle más fondos a contratar más personas desde los municipales a los servicios locales de educación, que era algo que por el espíritu de la ley de la nueva educación pública, la idea era seleccionar los mejores que estaban en el municipio para no tener que llevarse todos también los contratos que muchas veces hay por favores políticos, etcétera. Y ahora la idea es que no, todos tienen que pasar, entonces simplemente haces una continuación de los errores que habían en el sector municipal, en algunas municipalidades, y que las absorbiera de nuevo ahora la educación pública. Entonces, y ahí eso es muy caro y no tiene un paralelo en calidad de educación. ¿Por qué ha costado tanto ese proceso, Susana, de pasar del traspaso de los liceos hacia este sistema, ¿no es cierto?, de educación que está centralizado, ¿no?, en el Ministerio de Educación, servicios locales de educación? Bueno, yo creo que la ley se hizo de una manera muy apurada cuando fue apoyada unánimemente, así que acá todo es
una crítica para todos los sectores, y no se hizo pensando en la implementación. Entonces se aprueba la ley y había que empezar en 2 meses a estar funcionando perfecto con muchos colegios, en 2 servicios locales de educación, y eso ya hizo que partiera prácticamente debajo del agua la nueva educación pública, como tratando de nadar así en medio de un revolcón. Pero ya ahora, después de un tiempo que ya se pudo como poder planificar, ahora el proceso de traspaso está pensado, son un año antes, se comienza con el servicio local y después se traspasan los colegios, etc. Y obviamente que tiene costos, porque si uno quiere mejorar lo que había, hay algo que hay que estar arreglando, ¿cierto? Y eso significa tratar de seleccionar a las mejores personas de la municipalidad, los que estaban funcionando ya, y además externos, y eso tiene un costo de todas maneras, que es el costo político que no se querían llevar los alcaldes y las alcaldesas. Entonces, ahora cuando uno dice, hagamos un servicio local de educación, cosa que no tenga un problema político, si tú quieres hacer mejoras que no tenga que estar amarrado a temas políticos, el problema está en que cuando lo quieres traspasar, alguien se tiene que llevar ese costo político, y de nuevo lo que está haciendo el ministerio es arrancarse del problema, digo, en vez de enfrentarlo. Susana, ¿el CIMSE mide realmente, o hasta qué punto mide la calidad de la educación en Chile? Muy buena pregunta. Esta es una discusión que se hace históricamente y siempre va cambiando, porque la definición de calidad que tiene un sistema de educación también va cambiando. Al principio, hace 160 años, cuando se crea el sistema de educación, digamos, ley de instrucción primaria, tenía 3 objetivos, que era aprender a leer, aprender a sumar, y el sistema de moneda, para que puedas hacer intercambio, saber comprar, y ética y religión. Esos 3, entonces calidad significaba que tú supieras leer, sumar, y tú tuvieras esta parte más ética, moral, valores, ¿cierto? Entonces se medía con asistencia a clase, porque ni siquiera existían unas pruebas. Entonces, de nuevo estaba desacoplado la medición, cómo se medía que estaba funcionando, con los 3 objetivos. Ahora tenemos muchísimos objetivos de inversión del país, inversión individual, que tú puedas funcionar después con dignidad cuando seas adulto, equidad, ¿cierto? Que separar de dónde naciste de tus oportunidades futuras, que la educación pueda hacer ese tipo de cosas, además de cohesión social, etcétera. Tenemos un montón de objetivos muy complejos, y cómo los medimos también con asistencia y repitencia, con pruebas de matemática y lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales generalmente. Este año solo fue matemáticas y lenguaje, y lo medimos también. El CIMSE incluye, y esto lo sabe poca gente, que el CIMSE incluye mediciones de motivación y autoestima académica, hábitos de vida saludable, clima escolar y convivencia. Eso se está midiendo siempre, desde el 2016, que son puntajes públicos, y educación cívica, participación ciudadana, que incluye sentido de pertenencia y cosas que la participación que estés haciendo también dentro de la escuela, etc. Entonces, todas esas, y equidad de género también se mide. Entonces, todo eso sigue, ya es mucho más complejo que como se medía antes, ¿cierto? Pero obviamente no es todo lo que decimos como calidad de educación. Nosotros tenemos calidad de educación acá arriba, pero estamos midiendo lo mínimo, estamos midiendo lo basal, lo que nos propusimos hacer hace 160 años, que es leer y matemática en la parte académica, y lo otro más complejo a través de cuestionarios es muy nuevo, entonces todavía estamos aprendiendo exactamente qué es lo que está midiendo. Susana, ¿y cómo entonces entendemos, ¿no?, que los niños de quinto básico, un alto porcentaje no entiende lo que lee? Bueno, eso es lo que nos tiene tan preocupados, que armamos una red de organizaciones, académicos, exministras, que se llama Por un Chile que lee. Porque la pandemia nos puso el tema en la mesa, ¿cierto? Pero esta es una preocupación, que es una emergencia, que cómo no teníamos al país detenido para que realmente nos aseguráramos que todas las niñas y niños aprendieran a leer oportunamente, que es por lo menos pasen a tercero básico leyendo ya comprensivamente, y además que puedan usarlo tanto para disfrutar como para aprender.
una herramienta elemental que lo necesitas también para entenderte a ti mismo, para poder comunicarte asertivamente con los demás, resolver conflictos, ¿cierto? Entonces, es tan habilitante para tantas dimensiones del ser humano que nosotros como por un Chile que le dijimos como hay que parar acá, partamos por lo más simple, antes de decir tenemos que desarrollar pensamiento crítico. Es muy poco creíble que logremos hacer algo así si no sabemos enseñar a leer, que es algo que estamos intentando hacer desde hace 160 años. ¿Y se sabe, nunca lo hemos podido lograr para todos los estudiantes de una cohorte. ¿Por qué? Ese es una de las cosas que estamos intentando entender y para poder saber cómo actuar, porque hay escuelas que en la mayor adversidad logran que todos sus estudiantes aprendan a leer oportunamente, en primero básico. Entonces, ese problema está resuelto. El problema que no está resuelto es cómo hacerlo a escala y asegurarlo para todos. Yo creo que una cosa esencial es hacer el monitoreo. Necesitamos saber quién está exactamente en qué nivel en primero básico antes de que sea demasiado tarde. Entonces, no nos sirve saber, el CIMSE te dice en cuarto básico, no nos sirve cuarto básico decir, esta niña no aprendió a leer y está pasando a quinto básico y ya nadie le va a enseñar porque el docente está preocupado de otras etapas. Entonces, tenemos que medir mucho antes, como los finlandeses que están desde el mes 2, ya le están haciendo seguimiento a qué niño se está quedando con rezago. Necesitamos saber en primero básico una alerta temprana de qué niño y qué niña está... es posible que se quede sin aprender a leer antes de tercero básico para poder actuar. Exactamente. Susana, vamos a otro de los temas que estuvieron dentro de lo que fue esta fallida acusación constitucional contra el ministro, que es el ausentismo y la deserción escolar. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo observas tú la gestión que ha tenido el ministro en ese quizás el ámbito más difícil o el área más compleja, ¿no es cierto?, a enfrentar? Esa área está muy compleja, ha sido muy difícil. Pareciera ser que los apoderados de Chile de repente perdieron la fe en el sistema de educación y empezaron a pensar que no era tan importante ir a la escuela, que podía ser sacrificable un día, 2 días y así sin darnos cuenta ya tenemos acumulados 15 días y eso llega a ser inasistencia grave y no es predictor de cosas mucho peores más adelante, de repitencia y después incluso te puede afectar tu ingresos laborales. El año pasado estuvo muy bajo y hay un estudio de una profe de la Universidad Católica que mostraba que los establecimientos que estuvieron cerrados más tiempo el año anterior tenían entonces aún menos asistencia el año pasado. Entonces ya ahí empezamos a arrastrar cosas por malas decisiones anteriores, ¿cierto? Que que las consecuencias tienen mucho tiempo después, siguen afectando. Entonces, aún así, bueno, los que abrieron también siguieron teniendo inasistencia alta, y a pesar de que yo he hablado con varios directores y lo habían dado todo y llegaban a, no sé, 80%, 85% y dijeron ya, lo he dado todo, vamos a las casas, a muchos lugares y no podemos, esto es lo máximo que podemos subir la asistencia. Yo sé que desde entonces el Ministerio de Educación ha hecho esfuerzos muy útiles y muy innovadores, así que ahí yo no le pondría tanto yo creo que ahí eso es lo que más hay que reconocer. Han hecho unos reportes que le explican al director exactamente qué estudiantes, que esto es lo que hay que hacer en lectura, en el fondo una alerta temprana, qué estudiantes han faltado el primer semestre, más del 10%, que eso es inasistencia crítica, que es muy grave, y después más del 85%, que ya es muchísimo más grave. Antes tú no pasabas de curso sin el 85%, y así, distintos niveles para que el director pueda ver, o la directora, a quién tiene que llamar por teléfono, ir a ver, etc. Y eso ha tenido cierto impacto en recuperar a algunas personas que estaban en esa situación. O sea, en ese sentido sí se ha hecho esa gestión de parte del ministro, al menos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tenemos que ir a un nivel que es lo que se tiene en Europa. Si el niño está faltando mucho, es el apoderado, el responsable, obviamente la escuela es la que tiene que movilizar, pero si hay un minuto en que la escuela puede decir, este apoderado tiene que pagar una multa, y el Estado le cobra al apoderado. En el fondo,
es obligación de ese apoderado asegurar que el niño tenga derecho a educación, no le puede negar ese derecho. Entonces, si hay un niño el ausentismo está súper alto, donde está más alto es en primero básico, kinder, segundo básico, entonces eso es apoderados. Y es el apoderado el que le está al final negando el derecho de educación a su hijo, y eso es el Estado completo el que se tiene que hacer cargo. Entonces aquí el Ministerio de Educación lo que tiene que hacer es pedir ayuda y coordinar a todo el gobierno, digamos, para pensar cómo llevar esto a otro nivel, porque hemos hecho, yo he participado también en campañas de asistencia y estos reportes que hizo el Ministerio, las visitas a los hogares, ya está todo colapsado cuando avisan en los municipios, etcétera. Entonces yo creo que acá hay que pensar pensar en una ley, si es necesario subirle el costo a los apoderados de Claro. quitarle el derecho a los estudiantes de ir a clase. Susana, yo conversaba hace unos días con el experto en educación José Joaquín Brunner, que decía que donde se produce quizás digamos, el núcleo más importante para los grandes problemas de la educación que tiene en Chile es en la educación temprana, en los jardines infantiles, ¿no es cierto? Y que ahí no se ha avanzado debidamente. ¿Cómo observas tú lo que ahí está pasando? Sí, ahí también se ha trabajado en hacer kinder obligatorio, se rechazó esto creo que el año pasado, ya tengo confundido los tiempos, pero esa es una etapa que está subfinanciada, les falta, hay algunos jardines que tienen cierto nivel y otros que están recibiendo muchísimo menos financiamiento por estudiante, entonces ahí falta una subvención que equipare cuánto se está invirtiendo por niño independiente de qué establecimiento esté yendo el niño, si es municipal, si es particular subvencionado, o sea, bueno, no hay un sector particular subvencionado, pero si es Junji, si es Integra, si es municipal, o si está dentro de un colegio subvencionado, así que las dependencias son distintas que en el sistema escolar, pero a diferencia del sistema escolar, donde todos los niños reciben una subvención equivalente, que solo varía dependiendo de tu contexto socioeconómico, o sea, si tú vienes de una familia de menos ingresos, esa subvención es más alta para la escuela, entonces va a recibir más fondos para poder apoyar, que todavía es chica, pero es más fondos para ese estudiante. Acá en el nivel de jardines infantiles, depende de dónde tú vayas, si es que el Estado va a invertir mucho o poco en ti. Susana, claro. Susana, ¿a qué tendría que abocarse el ministro de Educación ahora ya? Yo creo que hay unas leyes de flexibilización de la subvención escolar preferencial o sea, de la subvención escolar en general, para potenciar la conexión con la sociedad civil y potenciar a la sociedad civil que se venga que haga todo que cree, innove, ofrezca distintas soluciones para la reactivación. En este minuto por ejemplo, hicieron el programa de tutoría donde pudieron colaborar con 2 fundaciones, pero tienen que haber muchas más. Entonces lo que tiene que hacer es destapar el potencial que hay en la sociedad civil con este llamado alineado con los 3 objetivos que tiene la reactivación, para que de todos los lugares estén las distintas organizaciones trabajando por estos objetivos. Entonces esto no lo va a hacer el ministerio solo, y el ministerio ya lo está diciendo, esto no lo vamos a hacer solo, lo tiene que hacer todo, pero para eso hay que darle darle también el palo de la posta, ¿cierto? No solo un llamado así abstracto, sino que tiene que facilitar el trabajo en el CPIP para que puedan certificar cursos, flexibilizar la subvención para que los colegios puedan contratarlo y así se movilice soluciones desde todos los puntos de la sociedad. Susana, ¿cuál dirías tú que es la realidad a la que debemos mirar con atención, que se parece más a nosotros, para poder pensar, ¿no es cierto?, en una educación que genuinamente permita avanzar hacia el desarrollo en Chile? Buena pregunta, ¿qué país? Es que todos tienen un poquito, pero sabes qué buena pregunta. Yo miro un poco de todo. Australia se parece, o sea, tiene algo. Han dicho que Portugal está más cerca de Chile como para próximos pasos.
pero pucha, yo creo que no es tan necesario, o sea, que tenemos todo acá, tenemos mucho acá de donde aprender. Hay escuelas que saben hacer las cosas y que hay que mostrarlas y duplicarlo. Y si hacemos seguimiento, por ejemplo, en la lectura, si hacemos seguimiento de dónde están los estudiantes y sabemos, y todo el país sabe dónde ir, dónde ayudar, entonces se reacciona a tiempo para poder apoyar a eso, se promueven métodos de lectura que tengan evidencia, que en este minuto no está pasando eso tampoco. Se apoya desde las escuelas de educación también, enseñando estos métodos con evidencia, y ahí vamos a poder enseñar a leer. Yo creo que tenemos mucho conocimiento en Chile y que hay que valorarlo. Mucho tiempo se ha estado escondiendo, hay muchos colegios que por no ser públicos o por no ser de alguna municipalidad en particular, no se les pone atención y están haciendo cosas espectaculares y están logrando lo que queremos que se logre en todo el sistema. Entonces hay conocimiento acá y hay que poder repartirlo y valorarlo. Primero celebrarlo, valorarlo. Y para ti, los liceos emblemáticos siguen teniendo o sea, para ti, ¿es esencial que tengan un rol relevante? Yo estoy pensando más que nada, quizás no en los emblemáticos, sino que en colegios que parten desde primero básico, enseñando a leer oportunamente, que saben exactamente dónde está cada estudiante. Tenemos Belén Educa, la Sociedad de Instrucción Primaria, colegios CRE, los de Marcelo Astoreca, hay también, o sea, hay docentes tenemos la Jenny de una escuela en Nacimiento, o sea, hay muchos docentes que están haciendo cosas impresionantes, que son comunidades, no son docentes superiores, sino que comunidades que hay que ahí ir a aprender. Los colegios emblemáticos, yo creo que acá tienen otro problema y que ahí hay un problema político y se escapa a los temas de educación, yo creo. Como el Instituto Nacional, o sea, dirías tú que se ha puesto en serio riesgo no solo la calidad, sino que lo que implica y lo que significó para el país el Instituto Nacional. Puchas, ahí hay un tema. Son varios años de haber abandonado finalmente el sistema de educación, o sea, esos liceos, al dejarlos tomarse en el fondo tienes unos pocos personas que están negándole el derecho a educación a otras muchas, y hay una cosa que a mí, la que más me preocupa, cuando estás en un sistema, en un nivel de estrés y de ansiedad, porque no sabes si tu compañero va a hacer algo que te afecta a ti, estás nervioso porque no puedes decir cualquier cosa, y estás en un constante nivel así de tensión, eso afecta biológicamente a ese estudiante. Entonces no solo estamos afectándole su desarrollo académico, sino que también su desarrollo socioemocional y salud mental que le queda por mucho tiempo. Entonces tienes niños desde séptimo básico que están mirando esta situación, siendo afectados, viendo violencia dentro de las salas de clase, violencia con los docentes, o sea, jóvenes que están afectando a los docentes. Eso estresa a un estudiante común y corriente, digamos, no a los que están viviendo en ese nivel de adrenalina constante, sino que una persona que entra al Instituto Nacional o a otro colegio emblemático porque quiere tener educación de excelencia, entra y está todo el tiempo viendo cómo un joven le falta, pone en peligro a un docente porque lo agrede o a otro estudiante, etcétera, los mantiene en un nivel de estrés que lo está afectando de una manera de salud mental muy grave. O sea, ya ni siquiera es un tema de seguir aprendiendo y desarrollándose intelectualmente. Pero en el caso puntual del Instituto Nacional digamos, la solución o el tratar de acercarse a una resolución de esta crisis tiene mucho más que ver con la gestión, en este caso municipal. Sí, eso es respaldo. Acá, sin una alineación entre la alcaldía, el sostenedor, digamos, que es la alcaldesa en este caso, y todo el equipo para abajo, el docente no puede hacer muchas cosas sin el respaldo de su autoridad anterior más arriba, y así los directores y directoras que no sientan respaldo de más arriba tampoco van a poder hacerlo, y se ha visto que las personas, los directores que han hecho cosas
que han logrado detener ese tipo de situaciones en la escuela, no se les dio el respaldo y en este minuto ya no están de directores. Entonces, yo creo que acá esto de todas maneras es un problema de los adultos que se tienen que alinear, y lo hemos visto en otras municipalidades que se ha logrado manejar mejor, y eso es muy preocupante porque no significa que no se ve muy luego una solución si es que no hay una alineación completa de toda la línea de autoridades, digamos, desde el docente para arriba. Susana Claro, cofundadora de Enseña Chile y académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, te doy las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por el interés y ojalá vamos a seguir trabajando, no hay que desesperar, hemos tirado noticias malas, pero estamos trabajando y acá de esto depende de que uno no bote la toalla en el fondo. Así absolutamente. Que si seguimos recogida vamos a lograrlo. Abrazo. Estamos con eso entonces, muchas gracias, que tengas buen día. Chao. Vamos entonces a lo que viene ahora, ¿no? Con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Yo me despido. Que tengan un súper buen día. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan en elmostrador.cl. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día.